Hola, buenas noches. Mi nombre es Suratside Eneken y soy oncóloga médica. El día de hoy tenemos una sesión especial a cargo de la doctora Aurora León. La doctora Aurora León es egresada de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Estudió medicina interna en el Hospital Mount Sinai, San Luke's Roosevelt, en la ciudad de Nueva York. Participó en el programa de medicina integrativa en el Hospital Memorial Sloan Kettering. Hizo un año de entrenamiento Zen aplicado al cuidado de los pacientes en el Hospital Beth Israel. Es miembro de la Orden del Intercer y estudiante del maestro Thich Nhat Hanh. Participó en la clínica de nómadas de la maestra Zen Joan Halifax en los Himalayas. Actualmente ofrece retiros de meditación y talleres de plena conciencia en su clínica y en la comunidad en Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos. Y además tengo el orgullo de decir que es amiga mía. Entonces, el día de hoy les hemos preparado una sesión muy especial, principalmente por los tiempos que estamos viviendo. Es una incertidumbre completa y es natural que nos sintamos desprotegidos, desorientados, tristes, ansiosos. En todo ese caos y en toda esa confusión, le damos la bienvenida a la doctora Aurora León. A nombre de la Sociedad Mexicana de Oncología le agradecemos y en nombre también del doctor Héctor Martínez Said, agradecemos su presencia y empezamos. Muchas gracias, doctora León. Muchas gracias. Como ustedes ya escucharon, soy Aurora León y quiero dar las bienvenidas a todos y a todas. Es un gusto estar aquí. Entonces, quiero invitarlos a llegar aquí realmente. Entonces, quiero que se permitan una hora para estar con ustedes mismos. Podemos cerrar un poquito los ojos y sentir en dónde no está nuestro cuerpo. Podemos sentir nuestros pies y podemos dejar que los pensamientos de la cena, de lo que vamos a hacer mañana, se dejen a un lado. Podemos conectar con nuestra respiración y dejar que los problemas, la incertidumbre ahorita nos muevan. Vamos a estar centrados en nuestra respiración, en el vaivén, en la inhalación y en la exhalación. Respirando profundamente. Y ahora podemos abrir los ojos y podamos ver gentilmente qué está a nuestro alrededor. Quizás hay una ventana, un cuadro, una pared. Y poco a poco podemos conectarnos otra vez de nuevo a la pantalla. Y ahora que está nuestra mente y nuestro cuerpo en el mismo lugar, podemos empezar. Gracias por estar aquí. Quiero darle las bienvenidas a ustedes y a todos los que están presentes. También quiero darle las bienvenidas a los que no pudieron estar aquí y a todos los que no están presentes. Quiero darle las gracias a las personas que nos invitaron a estar aquí. Quiero darle las gracias a las personas que nos permiten estar aquí, por ejemplo, nuestros familiares que están cuidando a nuestros hijos o de nuestros papás o de alguien más que tengamos nosotros en nuestra casa. Quiero agradecer a nuestros compañeros que están trabajando en los hospitales ahorita, en estos momentos. A las personas de servicio, de transporte, a las personas que limpian, a todas las personas que luego quizás no vemos, quiero agradecer su presencia. Quiero agradecer la presencia de nuestros padres, de nuestros ancestros indígenas, la presencia de la Gran Tenochtitlán, de los ríos y de las montañas alrededor de la Ciudad de México. Mi nombre es Aurora y hago muchas cosas. Entre tantas cosas, soy doctora. Estoy trabajando aquí en Estados Unidos. Veo sobre todo a inmigrantes, a personas de zonas marginales, a ilegales. Corro ultramaratones. Eso quiere decir que son distancias de 50 a 160 kilómetros. Tengo una práctica de meditación desde hace como 10 años y gracias a ella pude terminar mi residencia aquí en Estados Unidos. Puedo decir que he sufrido de agotamiento emocional. Puedo decir que he sufrido de burnout o de agotamiento por estar sobrecargada. He sufrido daño moral por cómo es el servicio de medicina y cómo ofrecemos medicina.
y estoy muy interesada en el crecimiento que se da en la relación médico-paciente. Y gracias o en base a todas esas experiencias es lo que les voy a platicar el día de hoy. Actualmente estamos viviendo en un mundo que ni siquiera nos imaginamos. Es un caos y una crisis a muchos niveles. Mi intención es unirme con ustedes a ser testigos de tanto sufrimiento y a la vez tanta belleza que puede haber en el mundo actualmente. Mi intención es llegar a estar como en un acantilado y poder tener equilibrio y no caernos. Y quiero explicarles cómo he podido yo llegar a tener este equilibrio. Y no es siempre, o sea, el equilibrio se pierde, pero cómo he podido tener un poco de calma y un poco de paciencia y tolerancia en estos tiempos de crisis y que muchos pacientes vienen al doctor y vienen tanto con sus enfermedades como con esta crisis emocional. Entonces, quiero empezar con una práctica. Vamos a empezar podemos volver a nuestra respiración, volver a sentarnos cómodamente. Cerramos nuestros ojos y dejen que el cuerpo como se asiente. Dirijan su atención a su experiencia de este momento. Dirijan su atención a cómo se siente el cuerpo con la gravedad. Si hay sentimientos, de qué tono son esos sentimientos o cómo se siente esa experiencia actualmente. Podemos ver los pensamientos que van y vienen y un pensamiento que teníamos hace un minuto se puede ir fácilmente y puede caer otro pensamiento. Mantengan su atención en su respiración y en el flujo de este vaivén de pensamientos o de sentimientos. Los invito a cambiar su atención a sus pies, a los isquiones, de cómo están sentados y cómo se siente la silla. Y a tomar en cuenta este momento presente que está sucediendo, lleno de enfermedad y de duelo, lleno de aislamiento e incertidumbre, lleno de miedo. Y en este momento, más que otro momento, es importante estar enraizado, encontrar un centro, un eje. En este momento queremos engrandecer esta experiencia de estabilidad mental. Deja que tu atención se descanse en tus pies. Deja que la respiración se profundice y permítanse sentir centrados o centradas, conectadas con la tierra, sintiendo el peso de sus hombros, el peso de sus codos y sus rodillas, sintiendo la gravedad. Dejando que las raíces se profundicen y tener un apoyo estable que es la tierra. Cambien su extensión a su espalda erguida y ecuánime, su espalda fuerte. En momentos de incertidumbre podemos recordar a la espalda cómo tiene ecuanimidad de tener ese balance. Imagínense que es como un bambú, que no es rígido y que se puede doblar si hay mucho viento y no se rompe.
Todos tenemos la capacidad de mantener la ecuanimidad y la concentración en tiempos difíciles si tenemos una espalda erguida, si tenemos una espalda estable. Ahora quiero que pongas atención en su pecho, en el vaivén del inhalar y el exhalar. Cómo su pecho está relajado. Y es un contraste con su espalda, que es erguida. El pecho es abierto y podemos sentir la respiración, inhalando y exhalando. Esta capacidad de tener la espalda fuerte y el pecho abierto nos permite que la vida entre tal como es. Nos permite estar abiertos a la vida, tanto el sufrimiento como a los momentos felices de nuestra vida. Nos hemos involucrado en esta práctica y en este momento para aclarar un poco de cosas. Al tener su espalda relajada y fuerte, sus hombros relajados y sin tensión, con una respiración profunda, los invito a hacerse una pregunta. ¿Cuál es su motivación de ser doctor? ¿Cuál es su motivación de estar al servicio? ¿Cuál es su motivación de ser una enfermera o de ser un personal de salud? ¿Por qué escogieron ser médicos? En este momento traigan a su mente una situación de sufrimiento. Con su espalda recta y estable, noten cómo su corazón se puede abrir. Y en ese momento el corazón está abierto con este sufrimiento por este paciente o por esta familiar o por esta situación que está pasando. ¿Cómo surge un voto de acabar el sufrimiento? La espalda fuerte y pecho suave. A medida que avanzamos con esta sesión de hoy, que vamos a tener conceptos más intelectuales, recuerden estar centrados, a pesar de la complejidad. Esta práctica nos permite entrar a la oscuridad y poder tener la determinación de enfrentar la crisis. Podemos volver a abrir los ojos y ver nuestra pantalla o algo que nos haga sentir un poco con calma. Digo la pantalla porque quizás me ven a mí sonriendo y una sonrisa siempre ayuda. En septiembre en Nepal fui a las montañas con la maestra Joan Halifax. Fuimos como una misión médica a tratar a los nómadas que todavía existen ahí. Caminamos miles de kilómetros a alturas, no sé, 21,000 pies, no sé, está muy alto, donde se te acaba el aire, o sea, más que México. Estaba yo que muy cansada y después de ver toda la mañana paciente tras paciente con medio traductores y todo este caos, mi mente se iba a, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no sirve de nada, si nada más les estoy dando paracetamol, ¿para qué? Para un mes, para 2 días, si tienen dolor de rodillas todo el tiempo. Y estaba en un lugar como de desesperanza, de qué les puedo ofrecer, si estamos aquí en medio de la nada y tienen hipertensión y no tengo cualquier medicamento, ¿no? Para darles. Y incluso si lo tuviera, no sirve de nada, porque solo sirve para un mes. Y en ese momento abro mis ojos y veo que enfrente de mí está una paciente de 32 años que me enseña sus laboratorios.
Veo que tiene lupus, que su creatinina es de 4. Y volteo al lado y veo a 2 chiquitines. En ese momento, mi corazón, y aún ahorita, mi corazón se parte. En ese momento que parece que todo está en vano, cuando volteo y veo sus ojos y me agradece el hecho de estar ahí y me agradece al verle explicado lo que está pasando con su cuerpo, en ese momento recordé mi intención de por qué estaba ahí. La paciente me ayudó a recordar que estoy ahí para atender al paciente, para estar ahí, para apoyar. No estoy ahí para arreglarle la vida, no estoy por ahí para no aceptar lo que está pasando en este momento. Estoy ahí para ser un acompañante. Y eso me enseñó a tener humildad. En momentos difíciles es muy fácil perder el equilibrio, es muy fácil caerse. Y lo que nos ayuda es cuando dirigimos nuestra atención primero a centrarnos y después a encontrar nuestra motivación. Todos los momentos aquí en Estados Unidos, yo vivo en Connecticut y en New Hampshire y estamos cerca de Nueva York, que pienso en el sufrimiento de Nueva York, de mis amigos que han perdido familiares. Recuerdo cuál es mi intención. Mi intención es estar aquí, cuidando de mí misma y cuidando de los demás al mantener una distancia adecuada, por ejemplo. Cuando recuerdo mi intención, hace que mi desesperanza, que mi desesperación, que mi frustración se calme. Así también podríamos encontrar una intención de cuál es mi intención de ser madre, cuál es mi intención de ser un padre, cuál es mi intención de ser un amigo, para que podamos regresar al camino. El balance emocional y el equilibrio emocional no es o no sucede así porque sí. O sea, se requiere tener una intención y se requiere una práctica. Es como ir al gym o a hacer ejercicio. El equilibrio emocional requiere que lo practiquemos día con día. Es poder reconocer cuando viene una amenaza y una reacción de mí, poder parar, poder ir más lento, poder dejar que mi respiración vaya más lenta. Entonces, cuando hay algo que me está pasando, que estoy yo muy abrumada o que estoy muy nerviosa, físicamente puedo intervenir en ese momento. Físicamente puedo parar, respirar profundamente y efectivamente hago que el sistema parasimpático se active. Mi respiración baja, mi frecuencia cardíaca baja, mis pensamientos y velocidad de pensamientos bajan por el simple hecho de parar y respirar y activar fisiológicamente lo que está pasando en mi cuerpo. A lo largo de estos años de meditación, al principio solo meditaba y luego iba al hospital y hacía mis cosas, y como 2 cosas diferentes. Me costó trabajo encontrar el camino para reunir estas 2 cosas, para saber que estas 2 cosas no son separadas, que la respiración y la calma y la plena conciencia no son separados de mi práctica médica, de mi práctica como persona. Y al principio como que me costaba, difícil de entender, ten compasión y sé linda y en realidad eso no me ayudaba porque esas solo eran las ideas. Lo que me ayudó a mí a encontrar esto es una práctica que lo explican muy bien en el programa de Grace, así se llama Grace, en sus siglas en inglés. Es un modelo que se desarrolló Upaya Zen Center, que está aquí en Nuevo México, por John Halifax, que trabaja con situaciones de estrés, con personas que trabajan en las cárceles, con doctores, con enfermeras, con oncólogos, con cuidados paliativos, de cómo en momentos de estrés podemos recordar rápidamente la práctica. Y de hecho hicimos esto, un pedacito hicimos ahorita nosotros juntos. Entonces les voy a compartir, y este es el programa que ella ha ofrecido y que yo encontré que me ayuda.
Entonces, es una práctica para que la compasión surja, para que la compasión pueda hacerse presente en ese momento. En ese momento que estoy en los Himalayas, que no sé qué hacer porque tiene lupus la paciente, ¿cómo puede ser que pueda servirle en algo a la paciente? ¿Cómo es que cuando tengo un diagnóstico difícil pueda decirle de la forma más compasiva al paciente? No es algo que yo, digamos, trate de que suceda, sino más bien permito que salga la compasión de la interacción entre la persona y yo. Entonces, el primer ejemplo o el primer nombre de Grace es G. La G es dos cosas, grounding y gathering your attention. Entonces, la G es lo que hicimos al principio, hacer que nuestra atención se concentre en un mismo lugar. Hacer que tengamos un enfoque, un balance. Y eso es lo más importante. Y eso se puede hacer en un segundo. O sea, antes de entrar en el cuarto del paciente, antes de entrar a la puerta, respiro, inhalo y estoy ahí, porque sé que mis pies están enraizados en la tierra. La R es recalling my intention. Es lo que hicimos, recordar mi intención. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es mi intención con esta plática? Es quizás contribuir. Entonces, recordar cuál es mi intención de tener compasión. Y con solo la intención es probable que mi cuerpo fisiológicamente lo genere. A es de attuning to the other. Attuning es sintonizarnos. Nuestro cerebro tiene la capacidad de ver a las otras neuronas o de sentir a las otras neuronas prefrontales y se llaman mirror neurons, o sea, neuronas de espejo. Entonces, al tener una sintonía con el paciente o con la persona que está enfrente, con mi hijo, con mi sobrina, con el enfermero, con el camillero, con quien sea que esté ahí enfrente, ¿cómo puedo yo sintonizar? Y eso quiere decir, uno, entrar a mi cuerpo y decir, ¿qué está pasando, Aurora? Y en el otro es, con curiosidad, ¿qué está pasando con la otra persona? ¿Tuvo un mal día? ¿O qué más me está platicando? O sea, ¿qué más hay allá de la diabetes? ¿No? La C es considerar. Considering. Y ahí es cuando nos preguntamos, bueno, el cuerpo hace una reflexión de considerar qué es lo que va a ayudar en ese momento. ¿Cómo podemos ayudar en ese momento? Y considerar qué servirá. O sea, quizás en ese momento sirve llamar a cuidados paliativos o llamar al cirujano o hacer algo práctico o quizás salirme del cuarto del paciente. O sea, no sé. Es algo que sale no tanto de mi intelecto, pero de las sensaciones de mi cuerpo. Y E es engaging o ending. Y uno es aplicar, la E es aplicar o ejecutar lo que yo considero que en ese momento es lo más compasivo de hacer. Y finalizar es muy importante, la E de ending, porque si no finalizamos, si no reconocemos en este momento qué pasó en este momento, no podemos seguir adelante. No podemos dejar ese momento con este paciente o dejar este cuarto de este paciente e ir a nuestra próxima tarea. Entonces, esta forma de pensarlo, estos nombres, esta mnemotécnica, hace que me ayude a recordar en ese momento de estrés. Porque en el momento de estrés lo que pasa en el cerebro es que esta es la corteza, la corteza prefrontal y la corteza que tenemos, y esta es la amígdala. Así es como Dan Siegel explica la neurociencia. En ese momento donde la amígdala está sintiendo que hay miedo, hace que la corteza no tenga oxígeno. Entonces no pienso y solo reacciono. Entonces estoy en un estado de hiperreacción y de hipervigilancia, porque hay miedo, porque hay estrés. En vez de pensar con mis pensamientos y con mi intención más alta, salgo con mi miedo o mi reactividad. Y eso me hace menos tolerante, una persona más estresante, una persona más enojona. Entonces, y B y C y D. Entonces, es por eso que dicen que la meditación nos ayuda a tener calidad de vida. Y no es algo nuevo que la ciencia en estos momentos trate
comprobar lo que ya por muchos años los humanos hemos sabido. Lo que sabemos de cómo es que la meditación y la respiración nos puede ayudar. Actualmente hay muchos estudios y los pueden buscar en internet. Dan Siegel es importante en eso, el Dalai Lama ha hecho muchos libros acerca de la neurociencia, hay pláticas de TED, etcétera, de cómo la ciencia y cómo ha comprobado que la meditación sirve. Uno de estos estudios fue cuando comprobaron a pacientes o a personas con imágenes de resonancia magnética, en donde compararon a personas normales y a meditadores. Y los meditadores se dieron cuenta que los meditadores tienen más sustancia gris que los no meditadores. Se comprobaron ciertas otras cosas y los críticos dijeron, pero eso no me... porque quizás los meditadores son personas raras o quizás los meditadores comen de cierta manera. Entonces lo que hicieron es hacer otro estudio en donde pusieron a personas que nunca habían meditado en una resonancia magnética. Y después les dijeron, vamos a dar un estudio de 8 semanas de MBSR. Eso es otro tipo de curso que podrían investigar, que se llama Mindfulness Based Stress Reduction, que es la reducción del estrés basada en la meditación. Y a las 8 semanas de estar meditando 30 a 40 minutos diarios, se dieron cuenta que partes del cerebro habían cambiado. Por ejemplo, la amígdala se había hecho más pequeña. Y eso no significa que tuvieran menos estrés. Seguían con los mismos trabajos, seguían con la misma familia, seguían con los mismos problemas que tenían, seguían con el mismo estrés financiero, pero lo que cambió es cómo uno percibe estas cosas. La casa de los huéspedes. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado. Una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega, como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recibe a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos con la puerta riendo e invítalos a entrar. Sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno de estos ha sido enviado como una guía del más allá. Esto es un poema de Rumi. Lo voy a leer una segunda vez. La casa de los huéspedes. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado. Una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega, como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fuera una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos a todos con la puerta riendo e invítalos a entrar. Sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. Entonces quiero invitarlos a respirar y a dejar que esto se vaya. Así como los ejercicios. Y quiero invitarlos a, si tienen algunas preguntas, la doctora Däniken puede recibir sus preguntas por medio de un chat. Si tienen preguntas acerca de la aplicación de meditación, acerca de la respiración, acerca de cómo empezar o acerca de alguna experiencia que hayan tenido, quizás les haga más preguntas yo sobre el problema en vez de respuestas. Bueno, en lo que recibimos alguna pregunta, doctora León, yo quisiera agradecerle y preguntarle, o más bien pedir un consejo para todos nuestros médicos, compañeros que están al frente, literal,
día a día sufriendo por esa impotencia que es no poder salvar a los pacientes, ¿no? Creo que justo eso estaba como grabado en nuestra mente y nos causa sufrimiento, ¿no? Y ese sufrimiento al llegar a la casa se traduce a otro tipo de sufrimiento. Mucha gente no está yendo a dormir a su casa y por miedo a contagiar al resto de su familia. Entonces, es aislamiento, es soledad, es insomnio. ¿Qué podemos hacer en esos momentos? Todo eso son factores de la vida, definitivamente. Definitivamente esta crisis del coronavirus, estando en una ciudad grande, nos ha hecho practicar más. Este momento de crisis es, yo creo, un momento especial para volver a ver nuestra vida y saber qué estamos haciendo. Al estar tan cerca de la muerte, el cuerpo obviamente tiene miedo y el miedo más grande es a morir. Y el miedo más grande es tener sufrimiento. Esa es una verdad de la vida, que hay sufrimiento. Entonces, ¿cómo podemos estar? Y por eso es el nombre de la práctica. ¿Cómo podemos estar estables, erguidos y conscientes en este momento con tanto miedo? Lo que a mí me ha funcionado más cuando estoy en momentos que el piso parece que se ha ido, ¿no? Y parecemos como árboles en medio de la tormenta, ideas e ideas, ideas, y la mente sigue y sigue sin parar con ansiedad, tanto que no podemos ni siquiera comer, descansar, ir a nuestras casas. Lo más importante es bajar al centro. Lo que yo he encontrado que me ayuda es lo que hicimos al principio de esta práctica, y por eso mi plática básicamente es la práctica. Cómo podemos llegar a la respiración y en ese momento encontrar un centro. Entonces, cuando estemos con todas estas ideas, escenarios factibles, regresar a la respiración, regresar a estar centrado, regresar a algo de nuestro cuerpo que esté estable. Y eventualmente, al tener más paz y al tener espacio, podrá surgir una respuesta adecuada en ese momento. Quizá la respuesta adecuada en ese momento será ir a descansar, ir a dormir. O quizás será hacer otro turno porque los pacientes están muriendo. Pero tenemos que reconectar con nuestra intención para hacer las cosas de un modo que sea lo más compasivo para todos. O sea, tratar de hacer lo que estamos haciendo sin ser un lugar de reacción por el miedo, sino de hacer nuestras acciones de un lugar de compasión. Y no es lo más fácil, o sea, y por eso necesitamos práctica, pero lo que se ha demostrado una y otra vez es que el cerebro tiene neuroplasticidad. Entonces, si repetimos algo una y otra vez, esta comunicación intraneuronal se va a hacer más fuerte y el surco que se hace neuronal y en la materia gris es más frecuente que tenga la respiración en ese momento que necesito ayuda y saber qué voy a hacer. Entonces se requiere de práctica. Por eso nos invitan todos los maestros a tener ejercicios de respiración y meditación diaria. Y luego el maestro Thich Nhat Hanh habla de cómo podemos aplicar nuestra práctica al día a día, cómo podemos efectivamente estar al frente en un hospital, en una emergencia, cuando estoy intubando a un paciente o en la unidad de cuidados intensivos, presente. Muy bien. Gracias, doctora. Fabiola Giselle nos pregunta, a su consideración, ¿le han dado la suficiente importancia a la estabilidad mental, a la salud mental en estos tiempos y en general? La atención a la salud mental.
Sí, a la salud mental del personal, no nada más, evidentemente todos lo estamos padeciendo, ¿no? Pero también hablando del personal que está ahí a cargo y que está al frente de esta, pues, de esta lucha, por Sí. decirlo de alguna manera. Lo que yo veo que el coronavirus, o sea, todo estaba de cierta manera y el coronavirus ha hecho que se acelere esto que ya venía pasando. Esto de tener comunicación solo por internet era algo que ya había comenzado a pasar, pero como que el coronavirus aceleró todo esto. Entonces, las deficiencias de nuestro sistema de salud están al rojo vivo. O sea, no es la primera vez que no hay capacidad para cuidar de nuestros doctores. No es la primera vez que no hay capacidad para cuidar a las personas de las ambulancias. No es la primera vez que no hay capacidad para cuidar a todo el personal de salud. No se trata de que no tenemos suficientes máscaras, que bueno, eso prácticamente sí existe, digamos, pero no se trata de eso, es cómo podemos valorarlos, cómo podemos darles ese lugar. Entonces el coronavirus solo es como un espejo que nos está haciendo ver en dónde carecemos cosas. Y es por eso que yo he estudiado con John Halifax y hay muchos otros maestros Zen que están tratando, hay otro grupo en Nueva York que se llama New York Zen Center for Contemplative Care, que tratan de ir a los hospitales y dar ayuda a los doctores, a los oncólogos, a las personas de cuidado apelativo, a todas las personas que están involucradas con tanto sufrimiento. Y es por eso que hay por eso hay suicidios en la profesión médica. Por eso hay depresión, porque no es fácil cargar con todo este sufrimiento. Nosotros no podemos cargar con eso. Es por eso que necesitamos comunidad. No es fácil hacerlo solos, no es fácil que lo haga una persona en un hospital. La respuesta es cómo podemos formar comunidad, comunidad con nuestros vecinos, comunidad con nuestros pacientes, comunidad con el equipo de trabajo que tenemos. Tengo aquí otra pregunta, o bueno, nos solicitan alguna sugerencia para integrar la práctica de meditación con la familia, puesto que no solamente el médico está afectado por esta situación, sino también el resto de la familia, ¿no? Como lo habíamos comentado, pues en ocasiones y no alejado a nuestra realidad, sabemos de personas que eligen ya no ver a sus hijos o a sus papás para protegerlos, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio o cómo podemos invitarlos a que haya una meditación para toda la familia? Lo más importante es empezar con uno mismo. El ejemplo es mucho más fuerte que cualquier cosa que podamos sugerir. Y es por eso que no estamos aquí para después de aquí decir a todos los demás qué es lo que deben de hacer, sino es encontrar una práctica que nos pueda ayudar a estar centrados, porque cuando esto sucede, se contagia. Yo empecé hace mucho a encontrar la meditación. Antes, la meditación formal fue hace 10 años, pero mucho antes. Mi papá llegó de un curso muy cambiado y yo tenía como 18 años y le pregunté, es que, ¿qué hiciste? O sea, yo necesito ir a eso. Y él no, o sea, no me dijo qué hacer ni nada, sino me dijo, bueno, pues estoy haciendo eso y me interesé y leí. Pero el ejemplo es mucho más que 1000 palabras. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad para estar estables, para estar calmados, a pesar de la tormenta, en las imágenes Zen normalmente ponen a una flor de loto, es una flor en medio de estar en lumbre, o sea, de estar el fuego alrededor de ella. ¿Cómo tenemos esta capacidad de mantener nuestra isla interior, de mantenernos a nosotros mismos? Eso se refleja y después las personas pueden empezar a interesarse. Para los niños y las familias,
lo más importante es el estado mental y el estado de ánimo de los padres. Entonces, es difícil la profesión, digamos, que escogimos, pero también es un reto y es muy factible de hacerlo. Existen muchas técnicas de meditación y el chiste es empezar poco a poquito. Cuando uno empieza con esto, uno piensa que son 45 minutos y media hora. Tenemos que empezar paso a paso con 5 minutos. Simplemente tener 5 minutos de silencio o comer en silencio por 5 minutos con todos. Al principio se siente medio raro, pero eso hace que uno nos calmemos. O el hecho de no usar los celulares enfrente de los niños o no estar viendo las noticias todo el tiempo, eso ayuda como a una sensación de calma y a incluir como la meditación hacia todos. También hay muchos ejercicios para meditación para niños, pero lo más importante es que los ofrezcamos desde un lugar que nosotros estamos también en paz para que las demás personas quieran hacerlo. Doctora, hay algunas personas que nos están acompañando y no es precisamente el personal de salud y también están sufriendo, ¿no? O sea, están sufriendo esta situación porque evidentemente es algo sin precedentes y pues cómo lidiar con esa ansiedad, con ese insomnio que genera estar todo el día en casa con los niños, la gente está muy cansada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué consejos puede darle usted a los padres de familia que día a día han tenido que llevar la carga de su trabajo, la carga de la limpieza del hogar, la carga de la educación de sus hijos? ¿Cómo reducir esa ansiedad? ¿Cómo, y es una pregunta recurrente, cómo quitar el insomnio o cómo trabajar en eso para obtener un descanso? Claro, el insomnio es un síntoma de la ansiedad, ¿no? Al tener pensamientos recurrentes, o sea, ¿cómo vamos a dormir? ¿Cómo vamos a dormir si tenemos miedo, si no vamos a tener trabajo o no, si no van a irse a la escuela o no, si yo tengo que trabajar y los niños están aquí? El hecho de cocinar diario, de lavar los trastes diario, 3 veces, 4 veces al día, todos los que hacen todo el tiempo los niños, mantenerlos activos y luego contenerlos, porque ellos también sienten el estrés, ¿no? Entonces entiendo perfecto que haya estas preguntas. E igual regreso a lo mismo, o sea, cómo podemos encontrar una isla en nuestro interior. Y para encontrar eso es como, no sé si ustedes han ido a lugares donde hay, a las montañas, por ejemplo, y hay diferentes caminos, ¿no? Uno que está muy abierto y otro que está poquito abierto y otro que es la mesa. Entonces, para nuestros neuronas, la meditación actualmente está en la maleza. Si yo voy al campo, no voy a agarrar la maleza porque está complicado, porque no he abierto la brecha o el camino para que mi cuerpo vaya directamente a ese lugar. Entonces ahorita parece eso como muy lejano y muy wishy-washy o muy así como que en el mundo etéreo. Entonces tenemos que regresar a lo que hicimos en este momento. Si se acuerdan, cuando empezamos la plática es regresar a la respiración. ¿Qué está pasando conmigo? Reconocer que está en sufrimiento, reconocer que está horrible estar en donde estamos ahorita, que no está fácil. Y al reconocer eso hay como un descanso, hay como, ya, reconozco lo que está pasando, reconozco que ahorita soy la peor enemiga de mis hijos. O sea, reconozco que está pasando eso. Y esas son historias que nos contamos y esa es ansiedad que nos contamos. Entonces, el descansar, el respirar, como que nos da una pausa para poder, acuérdense, reconocer y recordar nuestra intención. Entonces, centralizarnos y después recordar nuestra intención. ¿Cuál es mi intención? Mi intención, quizás una que ahorita me suena, es ser feliz. Ok, esa es mi intención. Y en ese momento salen ideas de qué es lo que está pasando que no estoy siendo feliz. Bueno, una es que estoy muy estresada por lavar los platos. Pues no laves los platos en este momento. O sea, descansa. O en ese momento, si es posible, abrir la puerta y respirar aire. Si tienen un balcón, qué bueno. Si no tienen un balcón, quizás una planta. Es muy importante fijar la atención.
donde nuestra atención se fija, es donde podemos relajarnos. En este momento hay 100,000 cosas que están pasando mal. Y al mismo momento hay 100,000 cosas que están pasando bien. Entonces, en este momento que nuestros hijos están llorando, están pataleando, es como, sí, pero están sanos. Sí, pero qué bueno que pueden gritar, o sea, porque hay gente que no puede. O sea, sí, qué bueno que tengo un techo. Sí, entonces, agradecimiento ayuda mucho. Y al principio suena como que no me la creo, ¿no? Así como siento que estoy cubriendo el sol con un dedo. Pero en realidad, en nuestro cerebro, eso ayuda a relajarse, a que no tenga miedo y a tener menos estrés. El estudio que se demostró en los diferentes MRIs acerca de las personas que meditaban y no meditaban, incluso que no eran meditadores, que por 8 semanas meditaron, es que la amígdala se reduce. Al reducirse la amígdala, la percepción de estrés disminuye. Pero es la percepción de estrés. O sea, la situación del entorno no ha cambiado, pero la percepción de lo que está pasando es menos estresante. Entonces, sí hay coronavirus, sí hay pandemia, sí hay... La meditación no hace que no veamos esto, pero hace que la historia no sea solo esta la que se cuenta, sino la historia también es, sí hay personas que se salvaron, sí hay personas que están dispuestas a trabajar, wow. Sí hay personas que se levantan día con día y siguen yendo al hospital, wow. Sí, tengo una casa y está bien, tengo techo, tengo que comer, ¿no? Aún no se han muerto mis familiares, no sé, o sea, cosas positivas podemos pensar. Y lo otro para el insomnio son 2 técnicas. Hay 2 técnicas que creo que la meditación es como ir a la farmacia. O sea, hay muchas técnicas y a uno hay que probar cuál es la que le sirve. Entonces, para ciertas personas le sirve el Tylenol o el acetaminofén, para ciertas personas ibuprofeno, para ciertas personas naproxeno, no lo sé. Así es la meditación. Entonces, uno de los ejemplos es una meditación, o sea, cuando tenemos el insomnio es levantarnos de nuestra cama o sentarnos y pensar en, se llaman the 5 remembrances, se llaman las 5 recordatorios. Y los 5 recordatorios es, soy de la naturaleza de morir. Soy de la naturaleza de envejecer, perdón, primero envejecer. Soy de la naturaleza de envejecer. Soy de la naturaleza de enfermarme. Soy de la naturaleza de morir. Todo lo que tengo no lo voy a ver y no va a ser mío. Y lo único que puedo heredar y dejar son mis acciones. Y uno repite eso y eso hace que la mente se calme, porque estamos hablando de la impermanencia, y podemos descansar. Ese es uno. Algunas personas sienten que no les gusta, pero en realidad la muerte siempre está presente. Y cuando está presente la muerte, eso nos ayuda a vivir sin miedo. La otra es relajación profunda. Entonces, es una meditación que hacemos un scan de todo el cuerpo, que vamos paso a paso. Hay diferentes modalidades, se llaman yoga nidra o relajación profunda. Hay lugares en internet donde pueden encontrar eso y es una meditación guiada de todo el cuerpo. De poner atención a mi cabeza y relajo mi cabeza, pongo atención a mis ojos, relajo mis ojos, pongo atención y voy parte por parte, relajo mi cuello, atención a mi cuello, relajo mi cuello, atención a mis hombros, relajo mis hombros y así todo el cuerpo. Y normalmente cuando llegamos a la cadera, cuando llegamos a las rodillas, ya estamos dormidos. Eso nos ayuda a relajarnos. El sistema y el mundo actual es tan rápido y las computadoras hacen que nuestro cerebro piense que es de día y que tenemos que hacer y que es tan difícil relajarnos. Entonces necesitamos hacerlo como los niños chiquitos, tomar nuestro té de manzanilla, tratar de apagar las luces, tratar de no ver nuestros celulares que dan interferencia con nuestro cerebro, la melatonina pensando que es de día y empezar la relajación profunda. De acuerdo. Una pregunta de Silvia Mireles. La respondiste un poco, pero quisiéramos saber cómo empezaste tú a meditar
y si hay algún curso para iniciar la meditación. ¿Cómo empecé a meditar? Empecé a meditar yo creo que por necesidad. Empecé yo en yoga y luego fui a un curso de 7 días donde el maestro acerca de personalidades y así. Y el curso decía, al final el maestro dijo, bueno, no importa qué personalidad tengas o qué ego tengas, lo único, la respuesta es meditar. Y yo en ese momento pensé, qué fácil, o sea, una cosa, soy doctor, diagnóstico, tratamiento, boom, vamos, una meditación. Y entonces empecé a oír podcasts, bueno, hay muchos podcasts de meditación o hay apps, hay uno que se llama Insight Timer y es gratis. Después se los podemos mandar si es posible a las personas, así se llama Insight Timer. Es una campanita y ahí hay meditaciones guiadas, hay meditaciones para dormir. También hay otro app que es de nuestro maestro Thai del Plum Village, así Plum-Village. Y ahí en el Plum Village también hay meditaciones guiadas y meditación de relajación profunda, relajación para meditar. Y también, de hecho, ahí en ese hay meditaciones para niños, meditaciones guiadas para niños. Y empecé con la respiración. O sea, suena muy sencillo y cuando uno lo empieza a hacer, empieza a ver que hay un remolino en la cabeza y por eso uno se siente miedo o siente que no lo está haciendo bien. Porque cuando uno empieza, como lo que empezamos a hacer, a respirar, a notar nuestra respiración, lo primero que notamos es que el cerebro va una idea tras otra idea, tras otra idea, tras otra idea. Entonces, en ese momento regresamos a nuestra respiración con gentileza. Es como entrenar a un perro. Entonces vas con tu perro y tu respiración es como ¿cómo se dice? La correa. Entonces, el perro es como el cerebro que está súper interesado y curioso, es como, ¿qué sonó? Este pensamiento, el refri está apagado, tengo que pagar las cuentas. Y entonces, en ese momento, la respiración es como jalar la correa y decir, aquí estamos. Y regresamos a la respiración, inhalando, exhalando. Y hay muchas técnicas, uno puede decir inhalo, exhalo, uno puede estar notando así como ahora estoy pensando, ahora estoy notando, ahora estoy planeando, pero el chiste es muy sencillo, regresar a la respiración. Inhalar, exhalar, sentir cómo se siente la respiración o sentir cómo se abre mi abdomen, ¿no? Le llaman belly breathing. Y entonces inhalo y siento cómo se infla mi estómago y cómo baja mi estómago. Y hay cursos de meditación, hay muchos en México, hay muchas, los invito a que vayan a los lugares, hay maestros zen, hay tibetanos, también hay la sangha de Plum Village, que esa es la sangha de Thai o la que yo voy, que es un poquito más amable, yo la encuentro, el zen es un poquito más estricto y hay personas que les gusta eso, a mí también me gusta eso, me encantaría hacer eso, pero eso es más intenso y eso va más con mi reactividad. Entonces por eso encontré esta Thai que es mucho más amable y me hace tener compasión conmigo misma, que a veces eso a veces me hace así como que estamos hablando de amarnos y querernos y así. Que me ayuda, interesantemente. Y hay meditación tibetana, hay yoga, hay muchos recursos, pero si quieren, podemos hacer un mail con los recursos y quizás se los pueden mandar, no sé si eso sea posible. Yo tampoco sé, pero lo investigaremos. Otra pregunta del doctor Atié. Bueno, vamos a cambiar toda nuestra vida, creo que sin duda alguna la vida no va a ser igual. Entonces, ¿qué parte debemos cambiar para académicamente, personalmente, mejorar nuestras relaciones familiares y también con nuestros pacientes? O sea, ¿qué debemos hacer para salir de esto y ser mejores personas? ¿Se puede? Totalmente. Creo que para eso son las crisis. Creo que crecemos con crisis. ¿Qué pasa cuando nacemos? Es bastante fuerte. O sea, salimos de un medio acolchonadito a un medio con frío y con ruido.
y eso nos hace crecer. O sea, ¿qué pasa cuando estamos tratando de aprender a caminar? Nos caemos y nos caemos y nos caemos. Creo que los seres humanos tenemos esa capacidad de seguir adelante. Nos encantan los retos y queremos aprender. Entonces, creo que si enfocamos, en vez de ser víctimas de esta crisis y decir todo esto me está pasando a mí, a qué estoy haciendo yo en este tiempo para crecer y ser mejor. Y yo no quiero regresar a lo que es normal. Lo normal no estaba bien. O sea, si se fijan, los hospitales no estaban bien. O sea, nada estaba, o sea, no estábamos bien. O sea, el sistema político y demás no está bien. O sea, hay personas que estaban muriendo ya antes del coronavirus. Hay niños que estaban muriendo antes del coronavirus. O sea, el tercer caso de muerte es el cáncer, y el cáncer viene de todas estas mala nutrición, falta de ejercicio, obesidad, etcétera, etcétera. O sea, no estábamos bien. O sea, ¿qué vamos a hacer para poder generar un bienestar común? Y eso es una pregunta para todos. Entonces, lo mejor sería, uno piensa que con todo este tiempo, uy, ya voy a hacer ejercicio, uy, ya voy a hacer esto, ya voy a arreglar mi casa, y en realidad lo único que sucede es que hacemos más de lo mismo. Llegamos a nuestra casa y nos da flojera y hacemos más de lo mismo. Entonces, en realidad es tener un hábito, empezar con un hábito así de chiquitito. O sea, cuando nos dijeron que éramos doctores o que quisiéramos ser doctores, nunca pensamos que nos iba a tomar 15 a 20 años a estar en donde estamos. Si hubiéramos pensado en eso, nunca lo hubiéramos hecho. Entonces pensamos, uy, nada más es esto de medicina, uy, nada más es esta residencia, uy, nada más es esto. Entonces, así hay que pensar en la meditación o en el ejercicio o en los cambios de hábitos, porque son cambios de hábitos que se necesitan generar en este momento para que después podamos aplicarlos. Entonces, el cambio de hábito es sentarme 2 minutos diario. 2 minutos. No nos toman nada, son 2 minutos de nuestro día. Cualquier persona que tenga mucho estrés o demás tiene 2 minutos para encerrarse en el baño, si tienen hijos, y respirar 2 minutos. O sea, no sé cómo lo hagan en sus casas, pero respirar 2 minutos. Y después 5, y después 10. A pesar de que la mente esté en crisis, a pesar de que tenga todas estas emociones, el cuerpo está hecho de mente, de ideas, de sensaciones corporales, de sentimientos, de todo eso estamos hechos, y solo necesitamos respirar y estar presentes para eso, para poder saber qué es lo que se me está pidiendo. Creo que, bueno, Tomás González nos pregunta cómo es la técnica para practicar en momentos de crisis y justo creo que es eso, ¿no? O también qué hacer antes de entrar al área COVID, en el caso de las personas que están por hacerlo, pues creo que aplica también este consejo, ¿no? Ese minuto, esos 2 minutos de concentrarte, cerrar los ojos y respirar y saber por qué estás ahí, o sea, que estás ahí para empezar y por qué estás ahí, ¿no? Y yo creo que, bueno, no sé si hay algo más que agregar en ese punto, ¿no? En el punto de que estás a nada de entrar al área COVID o estás, ya sabes que viene esa crisis, o sea, lo estás presintiendo, ¿no? O sea, es justo tal vez poner una pausa y respirar, ¿no? Es como, creo que los, los humanos tenemos esta capacidad de hacer historias, y esta historia es la que nos da el miedo. Entonces no hacemos la historia de que antes de entrar al área COVID no, ya nos vamos a morir, o nos va a pasar esto, o qué les va a pasar a mis amigos. Entonces ya empezamos a ver el futuro y o remordimientos del pasado, así como no fui a ver a este paciente porque me dio miedo, o remordimientos. Entonces creo que por eso a mí me gusta esta mnemotecnia y por eso se las ofrecí de Grace, en vez de hablar de por qué la meditación es buena, sino qué puedo yo prácticamente hacer. Uno es grounding, centralizarse, mantener la respiración, recordar mi intención, conectar qué está pasando conmigo esto. Y no está qué está pasando aquí, sino qué está pasando aquí, qué estoy sintiendo aquí. Y después poder caminar, poder ejecutar con paciencia. Y se han demostrado que hay un libro muy bueno que se llama Attending, que habla de la plena conciencia y los doctores, como si uno tiene la plena conciencia o practica la plena conciencia, tiene menos errores, tiene más capacidad y no tiene el, se llama, el daño moral o el burnout. Entonces, bueno, otra cosa que no les dije que hago es me meto al agua fría, helada, de hielo. Entonces, eso es muy interesante
porque eso es lo que pasa cuando voy a un área de coronavirus. Entonces, uno está pensando que al meterme al agua con hielo voy a morir, me va a dar hipotermia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas son ideas. Entonces, cuando llego, respiro y me sumerjo al agua fría, duele y hay ideas de miedo. Y entonces la idea es, esas solo son ideas, solo hay dolor. Y eso también lo que pasa a muchas personas en el MBSR con personas de dolor crónico. Les enseñan a estar, a no identificar el dolor con lo que está pasando. Entonces el chiste es, y a personas incluso que les hacen la raquia y así, a mi primo que tenía leucemia, se hipnotizaba para no sentir dolor cuando le daban inyecciones intratecales. Tenía esa capacidad de no atender a las historias de miedo y atender a la respiración. O sea, en ese momento que estamos con el coronavirus, que vamos a ver a pacientes con coronavirus, que vamos a ver si están intubados o no, si van a estar en falla respiratoria o no, lo más importante es estar calmado. Lo más importante es recordar por qué estoy aquí, recordar que estoy calmado para no cometer errores, para no infectarme, para no tener algún problema. Y lo más importante, después de que acaba mi turno, hacer un acto conciencia de aquí termina, no me llevo esto a mi casa. En ese momento me doy cuenta de qué es lo que ha pasado. Serví a tantos pacientes y lo serví bien, y si no lo serví bien, soy humano. O sea, no soy no soy héroe o no soy superhéroe, nada. Somos humanos tratando de ayudar a otros humanos. E hice lo mejor que pude en este momento con la situación que estaba en este momento. Si hubiera sido diferente, hubiera sido diferente. Y eso no sabemos. Pero en este momento di lo mejor de mí, honro lo que sucedió y en ese momento el cerebro puede hacer una pausa y puedo ir a mi casa a hacer lo que tengo que hacer en mi casa. Creo que justo eso nos va a ayudar a todos, ¿no? Y especial a aquellos que lo necesitan en el momento de llegar a este momento de estrés, sin duda alguna. Y bueno, también Julio Picón pregunta si la meditación se ha relacionado con un número, o sea, con una disminución en las consultas posteriores o habituales de los pacientes oncológicos, pero yo creo que en general puede ser de los pacientes. Sí, o sea, bueno, se ha hecho un estudio muy grande que se llama MBSR en Harvard. Empezaron un programa de meditación basada en meditación, no, de reducir el estrés basado en la meditación. Y se dieron cuenta que los pacientes con dolor crónico disminuye el dolor crónico, disminuye la depresión. Normalmente eran personas desahuciadas, en el sentido de que no había nada en la medicina que les había dado el apoyo, y menos insomnio, menos frecuencia de suicidios, aumenta la calidad de vida. O sea, la meditación aumenta la calidad de vida, hace que nos sintamos más felices y aumenta la percepción de estar sanos. Yo he tenido, digamos, el poder de estar en Sloan Kettering, en el Hospital de Nueva York de cáncer y de medicina integrativa. Y hacen musicoterapia, hacen Reiki, hacen meditación con los pacientes. ¿Por qué? Porque tienen menos número de estadías en el hospital, menos uso de medicamentos del dolor, menos uso de medicamentos de náusea. En Texas ha habido estudios de cómo el arte hace que los pacientes se relacionen diferente con su cáncer. Al momento de ellos dibujar el cáncer o dibujar, incluso hay estudios que han demostrado que el hecho de ellos poder expresar cómo se va a curar o no el cáncer o cómo van a combatir el cáncer cambia mucho la estrategia de radioterapia o quimioterapia. De hecho, creo que es una práctica que debemos fomentar en nuestros pacientes oncológicos justamente por eso, ¿no? Para aliviar todas esas molestias relacionadas al cáncer y a su tratamiento. Entonces, todos
como médicos buscamos el bienestar de nuestros pacientes y eso incluye también la parte emocional, ¿no? Entonces creo que la medicina integrativa nos complementa, ¿no? Así debemos verlo como un complemento a lo que estamos haciendo y a lo que normalmente sugerimos de tratamiento y que de cualquier forma también va a ser más llevadero para nuestros pacientes, va a disminuir su ansiedad y con disminuir su ansiedad va a disminuir el número de visitas al hospital y todas las molestias en general, ¿no? Con Y respecto a eso, algo que sucede, hay un cambio cuando los pacientes pueden empezar a meditar, es que cuando tienen el cáncer se identifican con el cáncer y es mi cáncer. Y cuando uno tiene esa idea de es mi cáncer o es mi patología o es mi problema, estamos solos. Y al estar solos empieza las ideas de miedo y de soledad y no estamos, nuestro cerebro no está hecho para eso, somos animales de comunidad. Y cuando dejamos de identificarnos con eso de mío, sino es el cáncer, y eso es lo que hace la meditación, o sea, ver lo que nos está pasando, pero no somos víctimas de lo que nos está pasando, ayuda a que no nos identifiquemos y a que suframos menos por eso. El dolor está, pero el sufrimiento es opcional. La historia que nos hicimos del dolor o la historia que nos hacemos del cáncer es opcional. creo que se ha tocado un punto clave eh, sin demeritar. Creo que a algunas personas les agota el concepto de luchar contra el cáncer, ¿no? Los agota psicológicamente en el sentido que piensan que al fallar el medicamento fallaron ellos, que ellos lo hicieron mal, ¿no? Entonces, también de, de no verlo como lo estamos mencionando como mi cáncer, creo que ayudaría justamente a entender que hay cosas que están fuera de nuestro alcance y no son tu responsabilidad, ¿no? Ni tampoco es responsabilidad del médico. Entonces, supongo que eso puede también ayudar a mitigar el dolor que genera no tener control. Nos hicieron creer en medicina que curar es la idea. No estamos, o sea, no es, la industria farmacéutica nos ha hecho creer que los doctores estamos ahí para crear y salvar vidas. Y en realidad la medicina es mucho más que eso. La medicina es estar presentes. Hay una historia que a mí me conmovió mucho en un libro que se llama Awakening at the Bedside, o sea, cómo nos iluminamos o sea, al lado de la cama del paciente. Entonces, está el doctor oncológico y tratan y tratan y tratan, obviamente, muchas cosas. Y la paciente ama a su doctor, o sea, al oncólogo lo ama de que ha tratado tanto y lo quiere muchísimo. Y entonces, ella ya está desahuciada y está en cuidados paliativos y está triste porque se siente abandonada por el doctor. Porque el doctor, al sentir que no la salvó, dijo, bueno, aquí está, aquí acabo y ya se acabó mi tratamiento. Y él se siente como un fallo y por eso no va con la paciente, o sea, por pena de que no te pudimos salvar. Y en realidad lo que la paciente le pide al capellán que está platicando con él, le dice, es que yo lo quiero ver, o sea, no se trata, o sea, es mi amigo. Yo quiero que esté aquí a pesar de que no me pueda ofrecer nada. Eso es lo que olvidamos. La relación médico-paciente es lo que genera que haya sanación. Y en la sanación no significa que se cure o no se cure. Cada persona tiene un porqué de pasar las cosas y hacer las cosas. Gracias a Dios tenemos medicamentos oncológicos y investigación que nos ayuda y a combatir diferentes cosas y hemos podido revertir cánceres o no, pero no somos dioses, no somos los que decimos la última palabra. Estamos aquí para acompañar y los pacientes pueden sentir eso, o sea, pueden sentir nosotros cómo nos relacionamos con la idea de fallar o no fallar al no curar completamente y no se trata de eso, se trata de cómo estamos ahí presentes para ellos. Si este doctor, o sea, si este oncólogo puede o tiene la capacidad o no de enfrentar su miedo a la idea que tiene de haber fallado,
y estar con la paciente, entonces no falló porque estuvo con la paciente. Creo que eso también es muy importante. Ahorita aplicado a todos aquellos que están en pacientes en terapia y coronavirus y fallecen, ¿no? O sea, a mí personalmente les comparto esta experiencia. Es muy frecuente que como oncólogo pienses eso, falle. Y a mí me acabó consolando el familiar. Dicen, no, ya tranquila, sabemos que hizo todo lo que pudo porque yo estaba muy mal, o sea, porque fallé, ¿no? Al final. Entonces creo que también será un ejercicio para nosotros y de nuevo, pues esto solo lo está destapando, ¿no? No, ya estaba ahí, todos estos problemas ya estaban ahí. Esta crisis solamente los está haciendo más evidentes, perdón. Bueno, tengo otra pregunta de Xochitl Ramírez. ¿Qué opina de la antroposofía? No sé qué es. Eso es un poquito, creo que referente a la educación de Waldorf. Es una educación, lo mismo entendido es de Alemania. No estoy muy enterada de lo que dicen. Lo que me he dado cuenta es que muchas ramas espirituales llevan a lo mismo. A estar más conscientes de nuestro cuerpo y nuestro entorno, a ver a la Madre Tierra como refugio, a encontrar la naturaleza. Entonces, yo no creo que estar casada con una cosa sea la solución. Yo creo que podemos explorar y ver si esta rama o este estudio nos ayuda a cada una de las personas. Pero voy a leer un poco más. Sé que es de Waldorf, pero voy a leer un poquito más. Y ya por último, doctora, pregunta el doctor a ti de nuevo si considera que se van a cambiar todos los estudios clínicos, pero bueno, enfocados a oncología. Si considera usted que también se va a integrar más este tema de cuidados paliativos, medicina integrativa dentro de los estudios clínicos, o si considera que las cosas permanecerán más o menos igual en el tema de investigación. Yo esperaría, el problema es que no, la diferencia es que esto no paga. Yo esperaría que, o sea, por ejemplo, en mi hospital hubo varios suicidios de residentes y empezaron a tratar de buscar la forma de cómo podemos con los residentes llevar ejercicios de respiración para disminuir o mitigar el estrés. Porque no se trata de ver menos pacientes o de tener menos horas o más horas o etcétera, sino se trata de cómo reducir el estrés para que la percepción del sufrimiento sea diferente. O sea, el sufrimiento está, pero también están todas las cosas positivas. Eso es por un lado. Por otro lado, en Sloan sí se hacen muchos estudios y es por eso que el Departamento de Medicina Integrativa está ahí. A mí me encantaría que cuidados paliativos no fuera solo para cuando hay menos de 6 meses de vida. Los cuidados paliativos deberían empezar con cualquier enfermedad crónica, diabetes, falla renal, falla cardíaca, cáncer, o sea, desde el principio, porque nos ayudan a tener una visión más holística de la situación, a escoger mejor en el sentido de sí, hay una droga, digamos, o una quimioterapia que me va a ayudar para vivir 2 meses. Pues no sé si la quiero tomar o no. O sea, esta pregunta es importante tenerla. Y el problema es que muchos de los pacientes dicen, pues la tomé porque el doctor me lo ofreció, seguramente es la mejor opción. Y el doctor quizás o la doctora tiene un sesgo sobre quiero salvar al paciente y esta idea de más, mejor. Entonces, yo espero que haya más estudios. Los estudios ahora que hay es que los cuidados paliativos ayudan a la sobrevida mucho más. Ayuda a mantener la calidad de vida, que eso es lo que queremos. O sea, si a mí me preguntan, o sea, ¿qué quieres? Pues yo no quiero tener dolor, yo no quiero respirar bien. O sea, hay que preguntarnos como doctores
y hay que enfrentar la muerte como doctores. O sea, ¿qué pasaría si tengo un año para vivir? ¿Cómo yo quiero vivir mi vida? Y eso mismo, cuando los pacientes saben que nosotros hemos como entendido eso nosotros mismos, ellos saben y hay una conexión. Y yo espero que haya más estudios. O sea, depende de los doctores hacer estudios. Entonces depende de quién está interesado en hacer los estudios. Y espero que la industria farmacéutica no intervenga en estos estudios. Me encantaría ver más. De acuerdo, pues muchas gracias. Con esto cerramos ya la sesión del día de hoy. Les queremos invitar posteriormente, lo anunciaremos debido al éxito que tuvimos, porque lo consideramos un éxito. Tendremos una sesión de meditación, ya los mantendremos informados. También buscaremos la manera de hacerles llegar todas estas herramientas que nos comentó la doctora Aurora León. Hay muchas felicitaciones para ti, Aurora, y sobre todo también el poema fue algo que gustó muchísimo para que nos los compartas también. Y bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Es un poema muy famoso de Rumi. Se llama La casa de los huéspedes y quiero terminar con un poema más. Este es de Ecuanimidad de Jack Kornfield. Si puedes sentarte tranquilamente después de recibir noticias difíciles, si te quedas totalmente sereno cuando tienes una crisis económica, si los celos no emergen cuando tus vecinos viajan a lugares extraordinarios, si comes sin problema alguna cualquier cosa que ponen en tu plato, si después de un día de locos duermes sin necesidad de tomar una pastilla o una copa, si siempre sabes cómo divertirte donde sea que estés, probablemente eres un perro. Somos humanos. Por eso me gusta este poema, porque nos recuerda que esa es la práctica. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.